ocurriendo lo que nos temíamos. Está ocurriendo esa preparación hacia una guerra que da igual, es irrelevante si se puede ganar o no. Es decir, la cuestión es el control del discurso, el control del relato, y en ese control del discurso, en ese control del relato, control del discurso con los medios de comunicación, control del relato, porque básicamente Occidente se ha convertido en un gran cuentacuentos que no encuentra rival, ciertamente, y ahora mismo se está llevando a cabo la narrativa de una confrontación que polariza de forma muy inteligente las fuerzas, ¿verdad? El malvado Putin desea ocupar toda la OTAN hasta el último centímetro cuadrado, pero el Salvador Scholz va a defender hasta cada uno de esos centímetros cuadrados, va a luchar por la democracia, por la libertad y por todo. Ahí estamos en este juego, un juego bien peligroso en el que, como ya se dice aquí, el general de la OTAN, el secretario general de la OTAN, perdón, Jens Stoltenberg, desestimó el viernes las advertencias de Putin diciendo que la alianza las había escuchado muchas veces antes y que la autodefensa no era una escalada. Ahora le llaman autodefensa. Ahora le llaman autodefensa y nos plantean una figura de Putin como muy malvado, pero también muy bocazas. Es decir, lo único que hace es hablar, pero no hay nada que temer con Putin. Eso sí, es muy malvado, cuidado. Es tremendo, tremendo. Bueno, ¿qué significa esto de autodefensa? ¿Qué es esto que nos planteaban aquí como autodefensa? Los términos no son gratuitos, si se utilizan es por algo. Y ahora nos están diciendo que la autodefensa no es una escalada. Los rusos, Putin particularmente, dijo que los últimos movimientos, con esa permisividad a Ucrania de utilizar las armas de la OTAN, como si no las llevaran utilizando todo este tiempo, pero bueno, toda esta narrativa, todo este discurso era una escalada. Y ahora nos dicen que la autodefensa no es una escalada. Entonces, ¿qué es autodefensa? Bueno, Martianov nos llamó ya la atención acerca de esta última noticia, y es que en las fuerzas aéreas estadounidenses, las fuerzas armadas, eh, se está ya aconsejando a informarse acerca de la doctrina bélica rusa. Esto es un disparate divertido, ¿no? Es decir, ya llevan en guerra con Rusia bastante tiempo y nadie se ha preocupado ni lo más mínimo por cuál era la doctrina militar rusa, y ahora de repente, uy, sí que surge la preocupación, hoy debemos averiguar cuál es la doctrina militar rusa. Y entonces ahora se han puesto a buscar libros aquí. De hecho, se habla de 600 copias de cada libro a mediados de junio. Fíjense qué rapidez, qué velocidad. A mediados de junio ya todo el mundo tiene que saberse de memoria la doctrina militar rusa, amigos. ¿Qué puede ser todo esto? Bueno, tenemos más noticias. Noticias, como ven aquí, asombrosas. Un escuadrón holandés de cazas F-35, el primero en Europa con capacidad para realizar un ataque nuclear. Se dan cuenta, ¿verdad? Empezamos con la normalización, empezamos con aquel rumor del F-35. Ya habíamos visto en otros vídeos cómo Estados Unidos cambió su doctrina nuclear durante la administración Biden, es decir, es todo más reciente de lo que puede parecer. Pero con ese F-35 de aquel rumor, ¿verdad? Que llevaba un arma nuclear, que los rusos derribaron, que allí no pasó nada, que todo estaba bien. Con todo eso empezó una normalización. Es decir, un arma nuclear táctica no pasa nada. Eso es como una pistolita de un niño, una pistolita de balines a lo máximo. Eso no pasa nada, no hace nada. Eso es sano, saludable. No se tienen ustedes que preocupar de nada. Se empezó así y ya se normalizó. Y ya, una vez llegados a la normalización, ¿por qué no inundar a Europa de bombas nucleares tácticas B-61-12? ¿Pero qué problema hay con eso, señores? ¿Qué problema hay con eso? ¿Acaso puede haber algún problema con esto? Ningún problema, ¿verdad? Y a los rusos les va a parecer estupendo. Porque es autodefensa. Es autodefensa, no es escalada. No se dejen engañar por Putin.
No se dejen engañar con que esto de las armas nucleares es una escalada. ¿Qué va a ser una escalada, hombre? ¿Qué va a ser una escalada? ¿Una pistolita de balines va a ser una escalada? Eso no es nada. Hay que reírse, si no ya nos dirán qué podemos hacer. ¿Qué podemos hacer más que reírnos? Aparte de denunciar esta monstruosísima escalada bélica, este belicismo desaforado, que nos acerca, obviamente, a algo que bonito no va a ser. Bonito no va a ser. No sabemos los detalles concretos, pero bonito desde luego no va a ser. Entonces ahora tenemos a los holandeses que ya han equipado sus F-35 hasta este momento. Tenían la capacidad de transportar armas nucleares tácticas, los F-16, ahora también los F-35. Y se va a enterar ese Putin, hombre, se va a enterar. Se va a enterar. Se va a enterar de lo que es la autodefensa y de lo que es defender hasta el último centímetro cuadrado de la OTAN. Así están las cosas, así están las cosas. Entonces, claro, nosotros hemos traído a colación este artículo de 2021 porque digamos que se está hablando de estas cuestiones, pero no se las está poniendo en contexto. Nosotros ya hemos adelantado en los vídeos anteriores la problemática de lo que es el proyecto moderno fracasado, el proyecto europeo fracasado, ya hemos hablado de sus fundamentos, de cómo empezó, de cómo evolucionó y cómo es un absoluto y completo fracaso. Pero no hemos visto otros aspectos, hoy aprovecharemos para ver otro aspecto, que es lo que de verdad explica por qué está todo tan raro y por qué ocurren estas cosas tan extrañas, por qué tenemos a los políticos tan belicistas, tan animados en esa lucha contra Putin, en esa autodefensa y en todas estas sandeces y monstruosidades. Las pensiones han crecido 10 veces más que los salarios en la última década. Estamos hablando, este artículo, estamos hablando del año 2021. Y ahí se ven los gráficos. La pensión media supone ya el 57% del salario, un porcentaje que hace 10 años no llegaba al 45%. Esto puede acusarse a quien, digamos, que trate estas cuestiones, se le puede acusar de excesivamente cuantitativo y de atender solo a cuestiones puramente monetarias. Pero por otro lado, ¿qué es la modernidad? Más que, digamos, que el proyecto que puso como cima, como, digamos, culminación de la vida misma, de la felicidad en la vida, el cuantitativismo y en concreto el cuantitativismo monetario, tener dinero, tener dinero. El hecho de tener dinero, el hecho de ganar dinero, el hecho de tener trabajo, ingresos y todas estas cuestiones marcaba la diferencia entre tener una vida como es debido, ¿verdad? Una vida occidental, un nivel de vida. Como decía alguien en un comentario acerca de esta charla que hemos subido esta mañana, decía en el comentario que, bueno, España tenía problemas, pero que el nivel de vida era una maravilla, ¿verdad? Bueno, ese nivel de vida se va por el sumidero, como se ve en cualquier noticia, esta es una en concreto. Se está yendo por el sumidero. ¿Por qué se está yendo por el sumidero? Porque el proyecto moderno ha fracasado. ¿Por qué ha fracasado? Porque contempla únicamente el aspecto cuantitativo de las cosas, el aspecto material de las cosas. Y, según esa misma norma, otros actores en el mundo, otros actores de fuerza, han estimado que a ese juego pueden jugar 2, o 3, o 4. Y desde que eso ha ocurrido, ahí es donde ha entrado el otro vector que no es visible a primera vista aquí, pero que no es difícil de captar. Y ese otro vector, ese otro factor determinante, es que esto que vemos en pantalla implica la ausencia de futuro para un rango poblacional que podríamos llamar de jóvenes. Digamos que al aumentar de manera desmedida las prestaciones por jubilación, lo que hacemos es, en el gráfico se ve claramente, en los datos se ve claramente, es retirar las capacidades adquisitivas, como se suele decir en la jerga, ¿verdad? Las capacidades adquisitivas de otro sector poblacional. Cuando ese otro sector poblacional llega a una situación de impasse, una situación que ya hemos puesto en otras ocasiones, de que no puede permitirse una vivienda, no puede permitirse esto o lo otro, en una sociedad, en un proyecto, insistimos, puramente cuantitativo y monetario, cuando se llega a ese punto, hay que aliviar la presión por algún lado. Hay que aliviar la presión por algún lado.
Entonces, esto es el contexto que necesitamos tener en cuenta para entender las cosas. Esto no es un delirio que le ha entrado a Scholz y ya está, o a los holandeses, o a los estadounidenses. No, esto es un poco más complejo. Es delirante, sí, pero tiene su lógica siniestra. Estoy al borde del colapso. Los soldados ucranianos luchan hasta con su propiedad. Esto tiene que ver al respecto de la edad media de los soldados ucranianos, que supera los 40 años. Entonces, fíjense en el gráfico anterior, comparen y saquen sus propias conclusiones si ustedes lo desean. Es decir, no conviene que cierto sector de población se acumule demasiado. En fin, no vamos a insistir más en esto porque hay más cosas que ver. Este artículo de The Economist ha dado que hablar. Algunos se han puesto eufóricos. ¡Ay, ya está ganada la guerra! Ya tenemos a Putin contra las cuerdas. Mientras que otros han alegado que, que esto es un disparate, que aquí no pasa nada, esto sencillamente es un delirio, que esto es todo mentira y ya está. Bueno, pues ni unos ni otros tienen razón. Desde luego que es un delirio, eso por supuesto, y desde luego que los ucranianos o la OTAN no tienen ni mucho menos a Putin contra las cuerdas, pero sí hay algo que ha cambiado y que hay que poner en contexto con respecto a las otras noticias que acabamos de destacar. Veámoslo, porque nos lo explica este señor William Schreiber en su análisis. Hace referencia a los famosos ATACMS, esos misiles que ya han estado siendo usados en Crimea, tal y como decía The Economist, con mucha euforia y optimismo, han efectivamente utilizado muchos misiles ATACMS, pero lo único que han conseguido es destruir una lanzadera de S-300 ruso. Y para ello han tenido que utilizar demasiados misiles ATACMS. La idea, este autor nos lo dice, es conseguir una salva de entre 30 y 50 misiles que puedan saturar las defensas aéreas rusas y golpear con éxito el puente de Crimea. Digamos que es como esa victoria pírrica, más que pírrica, es una victoria absurda sin más, una victoria ridícula, que pueda justificar el hecho de que estén muriendo cientos de miles de ucranianos en el frente, para mayor gloria de la OTAN y para mayor gloria de los neocons. Esto es de locos, pero es así. Entonces el autor duda, y con razón, de que la OTAN tenga suficientes lanzaderas, incluso suficiente munición, como para plantearse seriamente esto. En todo caso, en caso de lograrlo, según el artículo de The Economist, sería el colapso de Rusia. Rusia, de arriba abajo, quedaría totalmente destruida si consiguen atacar con éxito el puente de Crimea, aislar Crimea, entonces el ejército ruso tendría que rendirse. Así de eufóricos se ponen en The Economist. Obviamente no se va a conseguir absolutamente nada de eso. Los rusos ya han conseguido rutas alternativas para poder surtir a Crimea y en cualquier caso, aun poniéndonos en el peorcísimo de los casos y que Crimea cayese en manos ucranianas, vaya usted a saber cómo, aun en ese caso, ni muchísimo menos, la OTAN habría ganado esta guerra. En absoluto, lo que sí conseguirían, y este quizá es el punto que en realidad hay que tener en cuenta, es esa escalada o, con la nueva jerga, esa autodefensa. Eso sí lo conseguirían. Y así podrían implementarse los planes necesarios para hacer que esos gráficos se enderecen un poco, que no sean tan feos, ¿verdad? Claro que sí. Por lo demás, otra noticia que está pasando desapercibida es el acercamiento de Rusia a Afganistán. Los talibanes agradecen a Rusia su apertura hacia un reconocimiento oficial. Este movimiento es importante porque acaba de salir también la noticia de que Kazajstán también va a reconocer al régimen talibán, como se suele decir, al nuevo gobierno de Afganistán, y esto es obvio que tiene implicaciones geopolíticas serias en torno a Asia Central, lo importante que es Asia Central, y en particular esa tierra, digamos, intermedia que siempre representó Afganistán entre China, el mundo de esfera rusa, por así decir, y de esfera persa. Es decir, estamos en una zona
Lo mismo que hablábamos del Cáucaso hace unos días, podemos hablar también de esta otra zona, de los bajos Himalayas y su importancia geoestratégica. Al sur la India, Pakistán, la India, al oeste Irán, al norte Rusia, vía Kazajstán, y al este China. Está todo dicho con eso, ¿verdad? Entonces, estamos viendo cómo los rusos, los chinos, los iraníes se están preparando, se están asociando de manera estratégica, puesto que efectivamente los occidentales no se están quedando de brazos cruzados. Insistimos, es irrelevante que militarmente no puedan presentar batalla auténticamente eficaz contra Rusia, sino que lo que buscan es, bueno, ya tienen el nuevo término, autodefensa. Lo que buscan es justificar su propio belicismo con fines que, como hemos visto hoy un poco más profundamente, tienen en realidad un carácter o un trasfondo económico, financiero, social, cultural y un largo etcétera. Vamos a dejarlo ahí, no vamos a insistir más. Sencillamente, como hacemos siempre, invitarles a darle a me gusta si les ha gustado el vídeo, suscríbanse, activen las notificaciones, háganse miembros de Geopolítica Actual. Y lo dicho, gracias por adelantado y saludos muy cordiales para todos. Nos vemos en la próxima.